Sí, yo creo que sí, porque ya le Sí, di. ya apareció. Ya está, ya nos indica que está grabando. Ah, perfecto. Entonces ya. Bueno, entonces, comenzamos, Felipe. Va. Una, dos. ¿Qué tal, Brodis? Buenas. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy y pues que estén teniendo una agradable tarde el día de hoy. Siempre repito hoy porque se me metió mucho por una campaña del pasado. Pero antes de hablar del tema de hoy, quisiera, como siempre, presentar a Yacine, que Yacine nos va a volver a presentar, como siempre, nuestra sorpresa del día de hoy. Yacine, ¿cómo te Hola, encuentras? Felipe. Muy bien, gracias. Espero, Brodis, que ustedes también se encuentren muy bien en pues ya no sé ni qué número vamos de programa. Sin embargo, pues es muy contento porque, como bien dices, tengo una sorpresa. Nos acompaña una gran persona a la que conozco desde hace ya varios años, con la que he tenido oportunidad de platicar, con el fin de informar pues a la ciudad, a la sociedad en general de temas científicos. Estoy hablando de la querida doctora Lilia Cerillo. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarlos. Antes de ceder la palabra, quiero comentarles, Brodis, que ella tiene más de 30 años en la investigación de ciencias microbiológicas. Actualmente ella dirige el Centro de Detección Biomolecular de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y tiene una chambota hoy en día, que es más o menos el tema central de esta ocasión. Tiene la chambota de ayudar al personal médico a detectar pacientes positivos de COVID-19, la pandemia que pues nos está agobiando en todos los ámbitos. Doctora, un gusto saludarle, bienvenida. Hola, me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y pues lista para compartir con ustedes algo de la microbiología y de lo que estamos haciendo. Gracias a usted, doctora. Pues mire, hay que comenzar pues por el comienzo, ¿no? Siempre creo que en estos temas mucho hablamos y poco sabemos. Y pues para ir, digamos, haciendo una base de la que todo el mundo pueda partir, digamos, una misma base de salida, quisiera comenzar preguntando, doctora, ¿qué es un virus? ¿Por qué nos está costando trabajo entender y comprender el comportamiento de este virus a nosotros que somos, pues, personas que no somos de ciencia? Bueno, hay todavía, y en eso no vamos a ahondar en esta charla, un debate si un virus es un ser vivo o no. Pero más allá de si es un ser vivo o no, tiene comportamiento de un ser vivo en muchos aspectos. Por ejemplo, tiene un material nucleico. Los virus pueden tener DNA o RNA, pero no los dos al mismo tiempo. Nosotros, por ejemplo, los humanos y muchos otros seres vivos, tenemos DNA y RNA al mismo tiempo. Bueno, otra característica que tienen estos virus es que pueden replicarse, pero para ello necesitan la célula de un hospedero, o sea, de alguien que ellos parasitan, que ellos infectan, para que, como si fuera un golpe de estado, ellos se apoderan de toda la maquinaria de la célula, igualito que en un golpe de estado, y toman el control. Y entonces la célula deja de hacer lo que tiene que hacer por hacer lo que el virus le dice, ¿no? Entonces el virus le da la orden, por ejemplo, tienes que hacer copias de mí, o sea, réplicas de mí. Y la célula tiene que empezar a hacer réplicas de ese virus, de tal suerte que un virus que llamaremos un virión, en el momento que infecta una célula, le ordena que haga copias y puede hacer muchísimas copias, más de 1000 copias en una sola célula. Entonces, ya que hizo esas copias, se ensamblan y salen y pueden infectar a las células vecinas. Entonces, es la manera como habitualmente ellos actúan. El problema de los virus es que cuando se hace la réplica de su material nucleico, ya sea DNA o RNA, no hacen una réplica exacta. O sea, no hacen una copia fiel de su material nucleico porque carecen del mecanismo de control, ya vamos a llamarlo de control de calidad, ¿no? Entonces, se dan de cuenta, en nosotros tenemos
un mecanismo en el cual si la copia está mal hecha, se corrige. Y entonces sale una copia idéntica de nuestro material nucleico que se transmite a la célula hija. Y porque nosotros tenemos ese mecanismo de regulación, más bien dicho, de control, de que todo esté perfecto, ¿sí? Pero los virus no lo tienen. Entonces, si la copia sale medio mal hechita, así se va, ¿no? Y entonces el virus, al hacer estas réplicas mal hechas, por así decirlo, lo que nosotros vamos a ver y lo que nosotros habitualmente conocemos es con el nombre de mutaciones. O sea, un virus muta más fácil que cualquier otro ser vivo, ¿sí? Que cualquier célula. Entonces eso nos acarrea problemas, porque al principio de un proceso, como en este caso de una pandemia, puede estar circulando un virus y después puede estar circulando una variedad del mismo virus, pero ya distinta, o sea, el virus mutó. Hay virus que son especialistas en mutar, por ejemplo, el virus de la influenza, que de manera natural muta muy fácilmente y almacena mutaciones chiquitas hasta que se hace una mutación o un cambio, más bien dicho, un cambio grande, y lo hace ya muy diferente al virus inicial. Por eso es que, por ejemplo, nosotros nos tenemos que vacunar cada año contra la influenza, porque la vacuna del año pasado ya no nos va a servir porque el virus ya mutó. Entonces, cada año las vacunas van a ir incorporando las mutantes diferentes, ¿no? Bueno, este virus, este coronavirus, afortunadamente, el que causa ahorita COVID, la enfermedad llamada COVID, se llama el virus SARS-CoV-2. Bueno, SARS-CoV-2 no muta tan fácilmente, pero sí ya hay descritas algunas mutantes de este virus, ¿no? Entonces, en general, eso lo hace distinto a los virus del comportamiento, por ejemplo, de una bacteria que muta, pero muta más lentamente. O sea, así como los humanos podemos tener cambios a lo largo de muchas generaciones, bueno, en una bacteria, como crece tan rápido, pues se nota más rápido el cambio, ¿no? Pero en general, una bacteria muta menos, mucho menos que un virus. Otra diferencia es que las bacterias van a ser sensibles a los antibióticos y los antibióticos son bastante seguros porque actúan sobre estructuras que solamente tiene una bacteria y que nosotros los humanos no tenemos, ¿no? Por ejemplo, la pared celular. La pared solamente la tienen las bacterias, no la tenemos los humanos. Y los virus, por ejemplo, no van a ser sensibles a los antibióticos, pero sí van a ser sensibles a algunos antivirales. El problema ahorita con SARS-CoV-2 es que, a diferencia de influenza, que se sabía muy bien que era sensible a oseltamivir y de esa manera se podía tratar la enfermedad tan pronto se diagnosticara, en el caso de SARS-CoV-2 no lo es tanto. O sea, está todavía en prueba muchas sustancias antivirales que todavía no son efectivas en el 100% de los casos, ¿no? Ahorita estamos viendo, por ejemplo, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está positivo y le están dando un cóctel de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se sabe realmente qué es lo que sí va a ser efectivo, ¿no? Entonces ya le dieron un cóctel de anticuerpos monoclonales, le están dando remdesivir y no sé cuánta cosa más, ¿no? Eso es lo que se sabe ahorita. ¿Por qué? Pues porque no hay algo que sea 100% eficaz, ¿no? Un antiviral contra SARS-CoV-2. Eso es lo que nos ha puesto ahorita en desventaja. Todavía no hay una vacuna y todavía no hay un antiviral 100% efectivo, ¿no? Y eso pues nos va a acarrear muchos problemas porque es una pandemia que no se puede controlar tan rápidamente como quisiéramos. Pues es un reto todavía el que tenemos enfrente, tanto como ciudadana, pero sobre todo como comunidad científica. O sea, hace falta muchísima investigación y qué bueno que toca este punto de los desafíos que todavía representa el COVID-19, porque hay muchas personas que confían en que el próximo año
si no es que en diciembre esto, o sea, ya en 3 meses vamos a tener una vacuna, doctora. ¿Qué opina al respecto sobre pues este positivismo, por así decirlo, pues ilusión que tenemos de que en meses ya vamos a tener pues la nueva realidad, pues como la que teníamos antes, ¿no? Ya volver a la normalidad que de hace apenas unos meses atrás? Pues es bien difícil de predecir qué va a pasar porque en realidad las vacunas todavía están en fase 3 de prueba, las más avanzadas, ¿no? Vamos como que a desmenuzar un poquito cómo se desarrolla una vacuna para que así quede más claro las expectativas reales que tenemos, ¿no? Las vacunas tienen una etapa preclínica y una etapa clínica. En la preclínica, la gente que las diseña se dedica antes que nada en escoger contra qué parte del virus, en este caso, contra qué parte de SARS-CoV-2, conviene más hacer la vacuna, ¿sí? O sea, qué parte de ese virus es poco probable de su genoma que mute y por lo tanto es poco probable que esa vacuna deje de servir. O sea, lo que se quiere es que sea una vacuna que sirva, aunque el virus mute levemente. Entonces, esa parte es la etapa inicial, la etapa en la cual uno, más bien dicho, la gente que trabaja con vacunas, tiene mucho cuidado en la elección de esa parte. Ahora, ya se eligió, ahora se tiene que ver qué tipo de vacuna va a ser, ¿no? Si es una vacuna que lleva, como en este caso, material genético, que a su vez cuando llegue en un individuo, ese material genético va a hacer que se produzca una proteína y que la respuesta de anticuerpos, o sea, la respuesta protectora sea contra esa proteína, ¿sí? En el caso de las que van más avanzadas ahorita, se ha escogido en la mayoría de ellos una proteína que está involucrada en la unión del virus a la célula que va a infectar, ¿sí? O sea, la llamada proteína spike o espícula, ¿no? Entonces, se escogió esa, en la mayoría se ha escogido a esa. Entonces, todo funciona bien en la teoría. Ahora, la siguiente parte es probarlo en modelos animales, en el laboratorio. Entonces, se inmuniza a los animales, se reta a los animales, algo que en humanos no se puede hacer, ¿sí? Por cuestiones éticas, pero en animales sí se hace. Se inmuniza al animal, se ve si ya produjo anticuerpos y luego se reta contra el virus como tal para ver si se infectan o no se infectan o ya están protegidos. Si toda esa parte la pasa y efectivamente la vacuna está mostrando ser efectiva, ya pasa uno a la etapa clínica. O sea, esto fue la parte preclínica, ¿sí? En la parte preclínica fue muy rápida porque ya hay mucha gente en el mundo que ha trabajado con vacunas para diferentes microorganismos. Y entonces tomaron los modelos de esos microorganismos ahora adaptados, por así decirlo, a SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces, antes de que pasamos a la parte clínica, vamos a ver cómo de las más avanzadas, de las vacunas más avanzadas, lo que hicieron fue tomar el cascaroncito, por así decirlo, de un virus. En el caso, por ejemplo, de la vacuna de Oxford, que es de las más conocidas y que la gente más ha escuchado, tomaron el cascaroncito y la cápside de un adenovirus que solamente infecta a los chimpancés, no infecta al humano. Entonces toman esa cápside, o sea, ese cascaroncito, por así decirlo, y le meten la información genética de la proteína con la cual se quiere proteger a la persona, ¿vale? Entonces le ponen a ese cascaroncito. Obviamente va a ser una vacuna muy segura. ¿Por qué? Porque lleva la cubierta de algo, de un virus que no infecta al humano,
un virus de chimpancé, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la gente debe estar tranquila. Es una vacuna muy, muy segura. Adentro lleva información genética que solamente va a hacer que se produzca la proteína spike o espícula del virus, nada más. O sea, es una vacuna por eso muy, muy segura. O sea, no es una vacuna que haya algo que pudiera en teoría reaccionar en nuestro cuerpo, ¿vale? La vacuna rusa, por ejemplo, usa un adenovirus que sí es de humano, ¿sí? O sea, ahí hay ya diferencias, ¿no? O sea, ya la gente puede estar pensando que en seguridad va a ser distinta, ¿sí? ¿Por qué? Porque usa un adenovirus que puede causarle una infección al hombre, aunque los adenovirus causan infecciones leves o lo que sea, pero puede infectar al hombre, a diferencia de la de Oxford que usa una de chimpancé que jamás va a causarle un problema al humano. Bueno, cada grupo de investigación ha elegido diferentes formas de construir su vacuna y por ello las vacunas son diferentes en seguridad dependiendo de qué tipo de vacuna es, ¿sí? Ahora, todas estas personas que están trabajando con vacunas tienen que pasar la etapa preclínica y en esa tiene que haber probado la vacuna su eficacia, ¿sí? Ahora, ya probaron ser eficaces, vamos a la etapa clínica. La etapa clínica tiene 3 fases. La primera fase de la etapa clínica se prueba en menos de 80 individuos humanos ya. Entonces, en menos de 80 se prueba y se ve si es segura, ¿no? O sea, si además de que la persona produce anticuerpos, si estos anticuerpos son protectores y si estos anticuerpos duran mucho tiempo o duran poco tiempo. O sea, toda esta parte se tiene que probar, ¿sí? Ya mis gordos están de escandalosos, ustedes han de disculpar, pero por más que los apaciguo a uno, ven cualquier cosa y se alocan. Entonces, esta parte ya la pasaron, por ejemplo, en los 80 individuos, o menos, o sea, puede ser menos de 80, ¿no? Cada grupo de investigación escogió un número diferente para probarlos. Entonces, ya saben esas características, pero en ese momento, pues no se sabe si variantes distintas pueden afectar en la eficacia y en la seguridad, sobre todo en la seguridad de la vacuna. Entonces, pasan la fase 1, ahora van a la fase 2. En la fase 2 normalmente se debe probar entre 800 y 300 personas. Y en ese grupo es todavía más riguroso y más exigente en cuanto al control. O sea, no es tan sencillo como decir, aplico la vacuna y a ver qué pasa, ¿no? O sea, aplico la vacuna y en 15 días les tomo sangre y veo si están bien la persona. No, normalmente cuando uno entra a ese protocolo como voluntario, sabe que cada semana, por ejemplo, lo van a estar monitoreando para ver si está bien de salud, o sea, en el aspecto clínico, lo van a estar monitoreando en el aspecto microbiológico, o sea, le van a estar tomando muestras, como en la prueba de PCR, una muestra para ver si no se ha infectado con el virus, porque la persona anda circulando, ¿no? O sea, como cualquier individuo. Y para ver si ya está produciendo anticuerpos y sobre todo clínicamente si no tiene algún problema, ¿no? Entonces, se hace todo este seguimiento. Si pasan la etapa 2 o fase 2, entonces pasamos a la etapa 3, donde es más de 300 individuos los que se tienen que probar. Entre 300 y 3,000 es el mínimo. O sea, el mínimo debe ser 3,000 personas que están siendo probadas. Entonces, en fase 3,
ya es un grupo muy, muy grande de personas donde hay personas de diferente edad, de diferente sexo, de diferente nivel socioeconómico, con diferentes antecedentes heredofamiliares, de enfermedades X, ¿no? X familia, con carga genética para determinada enfermedad, con personas que tienen diferentes factores de riesgo a la enfermedad como tal. Y entonces en un grupo así ya tan grande se puede ver si de verdad la vacuna es eficaz y si es segura. O sea, si la gente no se complica, no se enferma de otra cosa que antes no tenía, ¿no? Entonces, todas esas etapas tienen que pasarse y ahí sí los tiempos son muy, muy específicos. Por eso es que no se puede hacer una vacuna tan rápido. O sea, el tiempo promedio de una vacuna normal lleva alrededor de 5 a 10 años hacerla. En este caso, se ha apresurado mucho porque los grupos más avanzados eran grupos que ya tienen mucha experiencia en diseño y prueba de vacunas para otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, hablemos del grupo de Oxford. Ellos ya han probado vacuna contra dengue, chikungunya, zika, incluso estuvieron trabajando con vacuna, me parece, contra ébola. Entonces, toda esa tecnología y conocimiento que ya tienen, así como los del grupo de Oxford, hay otros grupos que lo han hecho. Entonces, la etapa preclínica la pudieron acortar, pero la etapa clínica ya no. O sea, esa es muy estricta. Tiene protocolos muy, muy estrictos. Ahora, las etapas, durante las etapas, si una persona tiene una complicación que se llama mayor, esa complicación mayor obliga a hacer una pausa en el estudio clínico, ¿sí? Por ejemplo, en la vacuna de Oxford supimos que se ha pausado 2 veces, ¿sí? Una vez, porque una de las personas que estaba participando, una mujer, no avisó que ella tenía una enfermedad previa, que obviamente dio manifestaciones clínicas durante la prueba de la vacuna y se tenía que esclarecer si era debido a la vacuna la complicación o era a otra enfermedad. Entonces, en el primer caso se esclareció que era debida a una enfermedad previa que tenía esta persona, entonces se continuó con el estudio. Pero cada que se pausa es un equipo diferente, o sea, no es un equipo de los que están desarrollando la vacuna, sino dependiendo del gobierno que autoriza la prueba de fase 3, ellos nombran a un comité que se va a encargar de la vigilancia de este proceso. Y en este caso, ese grupo científico médico es el que tiene que determinar la causa de la pausa. Ya se esclareció, no tiene que ver con la vacuna sigue su prueba. O es el que tiene que decir ya no, se suspende porque efectivamente la complicación se debe a la vacuna. Entonces, por eso es que las vacunas son tan seguras, porque tienen que pasar toda esta serie de filtros. Ahora, no se puede uno saltar las fases, no es ético hacerlo, ¿no? Entonces, sí, seguramente han ustedes oído hablar de algunas vacunas donde se han fusionado la fase 1 con la 2 y entonces dicen me voy a la 3 y ya empiezo a vender mi vacuna y ya la tengo comprometida y a lo mejor ya la estoy probando en quién sabe qué país. No, o sea, eso no se debe hacer y eso es responsabilidad de cada país vigilar que la vacuna que se va a aplicar en este país haya seguido todo el protocolo científico que debe, ¿no? Entonces, en eso es en lo que debemos estar atentos, o sea, un ciudadano común y corriente, actualmente con toda la transparencia que hay en la información, pues uno sabe si la vacuna siguió el rigor científico o no, ¿verdad? Hay algunas que sabemos muy bien cómo van, en lo bueno y en lo malo, pero hay otras que son como una cajita negra, ¿no? O sea, solo Dios sabe
cómo las van a hacer. Ahora, obvio, cada país tiene su propio sistema que autoriza o no el uso de esa vacuna en un país determinado. Hasta la fecha, nuestro país, históricamente hablando, ha sido uno de los más cuidadosos en cuanto a qué vacunas se aplican, ¿sí? Hasta ahora. Entonces, pues esperemos que esto siga siendo así y que efectivamente cuando llegue la vacuna, pues todos tengamos esa certeza, ¿sí? Por eso es que, entre otras cosas, ha habido tanto desarrollo y tanto control en algunas enfermedades infecciosas, en la medida en que se ha seguido todo este rigor científico. Y por ello es que, aunque haya mucha apuración, mucha presión desde el punto de vista de la salud y de la economía, no puede salir una vacuna antes, ¿no? Y ya que se probó todo esto, pues ahora viene el proceso de producción y distribución, que tampoco es tan sencillo, y luego la aplicación de la vacuna a los sectores a los que debe llegar primero y luego después, ¿no? Hasta que cubra al porcentaje amplio ya de nuestra población. Entonces, si nosotros vemos en perspectiva, eso implicaría que, pues, si nos va bien, pues como a mediados del año que entra, pues ya estaremos vacunados un buen porcentaje de la población. Ok, doctora, fíjese que hasta ahora podemos dimensionar, bueno, al menos su servidor puede dimensionar todo el trabajo que hay detrás en la producción y diseño de una vacuna, y eso es para poder encontrarla. También hay otros esfuerzos importantes que ya vendrán después en su aplicación, es decir, si se le va a aplicar a todas las personas, solo a un cierto sector de la sociedad, en fin, o sea, son bastantes desafíos los que vienen, y mientras tanto, pues, permítanme comentarles, Rodis, que en redes sociales ya hay pues toda una discusión acalorada en torno a si se van a aplicar o no la vacuna, precisamente por todas estas controversias que se han generado en torno a ellas, en que si sí están bien elaboradas, en que si están seguras o no. Ahorita, con todo lo que acabamos de escuchar, pues yo creo que de nuestra parte estará dar seguimiento a cada una de ellas para estar al tanto y determinar qué tan confiable puede llegar a ser una y qué tanto no. A mí me llama mucho la atención un dato que usted misma, doctora, dio a conocer hace unas semanas en torno a los virus y bacterias. Usted sostenía que al año aparecen en promedio de 1.5, alrededor de 1.5 virus o bacterias que pueden causarnos daño. Es decir, que pues estamos expuestos a estos microorganismos y a los riesgos que podrían representarnos. Pero afortunadamente, como ya bien comentó, existen esfuerzos internacionales por parte de la comunidad científica de estar, por un lado, pues al tanto, como en alerta permanente de la aparición de nuevas mutaciones o de nuevos virus, y por un lado, pues para estar prevenidos, ¿no? Para generar mecanismos de prevención. Y mi siguiente pregunta es en torno a este tema. Muchos se dicen, muchas versiones oficiales comentan que este virus sorprendió a la humanidad, que no se habían imaginado una emergencia sanitaria de estas proporciones. Sin embargo, creo yo que había ya evidencia científica y recomendaciones por parte de las instituciones mundiales de salud de que era muy probable que apareciera este tipo de situaciones, que en un momento determinado podríamos tener un virus o una pandemia similar a al SARS, y que iba a ser muchísimo más rápida en cuanto a infecciones o transmisiones, pero poco se hizo o poco se atendió. ¿Por qué sucedió esto? Y en su opinión, ¿qué nosotros tenemos que considerar? Suponiendo que no debemos de vivir, o partiendo de que no debemos de vivir en un estado de alerta permanente, es decir, pues no tenemos que tenerle miedo a esta situación, ¿no? Porque pues muchos dirán, imagínense, o sea, este año apareció el COVID, y si me está diciendo la doctora que en el próximo año es probable que aparezca otro, pues yo creo que podríamos generar un cierto temor a estos organismos.
Sin embargo, también hay que recordar que pues de manera permanente convivimos con ellos. Entonces son dos cuestiones las que le quiero plantear. Primero, ¿cómo tenemos que tomarnos esta noticia oficial de los medios de comunicación y qué debemos de hacer ante eso? Y por otro lado, pues cómo debemos de relacionarnos o cómo debemos de concebir nuestra relación con los microorganismos. Sí, sí, es algo bien, bien complicado. Miren, hay que partir de algo. Aparecen nuevas formas de microorganismos o nuevos virus, nuevas bacterias en general, pero yo siempre les he dicho a mis alumnos, sobre todo, que afortunadamente para que ese virus nuevo o esa bacteria nueva nos pueda causar daño, se tienen que conjuntar muchas cosas. Algo que debemos tomar en cuenta se llama la tríada ecológica. La tríada ecológica tiene 3 componentes. Uno es el virus o bacteria como tal, otro es el hospedero y otro es el medio ambiente. Y los 3 deben de vivir en equilibrio o estar en equilibrio para que no haya enfermedad, ¿no? O sea, por más que haya un bicho, bacteria o virus capaz de causar daño, si el individuo tiene un sistema inmune muy eficiente, pues no le va a causar daño, ¿verdad? Y si en el ambiente no hay las condiciones para que ese virus o esa bacteria se disemine, pues tampoco va a pasar nada, ¿no? O sea, es el equilibrio entre estos 3 componentes que hace que estemos libres de esas nuevas amenazas, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando alguno de esos componentes se desequilibra? Cuando se desbalancea, pues va a desbalancear toda esta relación compleja y entonces aparece lo que ahorita está apareciendo, ¿no? Entonces, para ponerlo en contexto, lo vamos a ver así con el ejemplo de COVID. Y vamos a hacer la comparación con otros casos, ¿sí? Bueno, a ver, miren, por ejemplo, pongamos influenza, que es lo que ahorita vamos a enfrentar más cercanamente, ¿sí? Bueno, con influenza sabemos de las capacidades del virus, lo conocemos muy bien porque ha estado muchísimo tiempo con el hombre, ¿vale? Aunque mute y todo, pero pues es malosillo, pero lo vamos conociendo, en el camino lo Una vamos. relación tóxica, ¿no? Que Exacto, tenemos con un bicho. exacto. Entonces, lo conocemos, ¿sí? Sabemos que hay antivirales que son efectivos, como el oseltamivir, ¿sí? En el hospedero, el mecanismo por el cual causa daño lo conocemos también bien. Entonces, se puede prevenir el desarrollo de una reacción del propio individuo que agrave la enfermedad, ¿no? Eso se puede ayudar muchísimo, ¿sí? Y en el ambiente sabemos quién lo transmite, cómo lo transmite, o sea, en todos esos lugares podemos hacer puntos de control, ¿no? Perfectamente. Y eso hace que el virus como tal de la influenza no nos cause tantos estragos mientras no aparezca una mutación mayor, que fue lo que pasó en 2009, ¿no? Se empezó a mutar en este caso, el virus de la influenza H1N1 y nos causó problemas. Pero como conocíamos mucho de esta relación parásito-hospedero, de esta tríada ecológica, pues se contuvo, ¿sí? Ahora, vamos a ver a SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 es un virus que no conocíamos, completamente desconocido para el hombre, que aun cuando estuviera en otra especie, que sabemos que pudo haber estado en los murciélagos, en los pangolines, en algunas otras especies, pues en ellos no les causa daño y nosotros no lo teníamos como motivo de estudio, o sea, nadie lo había estudiado.
accidentalmente llega al hombre y se acopla muy rápidamente a infectar al humano y a transmitirse de humano a humano. Un virus con una gran capacidad de transmitirse, ¿sí? Su transmisibilidad es muy buena. También influenza es muy bueno para transmitirse de humano a humano. Se transmite muy fácilmente, pero el problema está en que además del virus y sus capacidades para infectar células del pulmón, células de otros tejidos, donde tenemos receptores para el virus y poder complicarse, además, el propio sistema inmune de la persona puede hacer varias cosas. Uno, combatirlo eficientemente y eliminarlo. O dos, alterarse, entrar en pánico, como cuando sobreactuamos, o sea, que no tomamos las cosas con calma y queremos hacer muchas cosas y en el arrebato cometemos muchos errores. Lo mismo le pasa a nuestro sistema inmune. O sea, en la angustia que tiene por eliminar al virus y no poder eliminarlo, comete muchos errores. Y esos errores son lo que nosotros llamamos cascada de citocinas. O sea, se empiezan a producir citocinas sin control. Esas citocinas tenían la función de eliminar al virus, de favorecer la eliminación del virus, y ahora se vuelven esas citocinas en contra nuestra, ¿no? Y entonces las reacciones que estamos viendo, que muchas veces son reacciones que conducen a la muerte, pueden deberse a esa sobreactuación de nuestro sistema inmune. Ahora, la gran incógnita es, este individuo ante el SARS-CoV-2, ¿cómo va a reaccionar su sistema inmune? O sea, va a hacerlo eficientemente y no va a pasar nada, como pasa en muchos de los casos, que es un COVID leve o moderado y no pasó nada, o se va a complicar y es un COVID severo que la persona va a acabar en el hospital y en terapia intensiva. Esa es la gran incógnita. O sea, es lo que no Perdón, sabemos. doctora, nada más para puntualizar, esto podría ayudarnos a entender por qué muchas personas pues no presentan síntomas y otras pues incluso pues, fallecen desgraciadamente por la reacción que tienen ante el virus. Y es que esto justamente, doctora, es lo que genera pues dudas e incertidumbre entre la población. Se preguntan por qué a fulanita sí le pegó bien y a sutanito no le pasó nada. Entonces empiezan a suponer cosas como que el virus no existe o que la señora se murió de otra cosa y demás. Esto que comentó es muy importante para comprender esta situación. Así que, Brody, pues yo creo que en lugar de andar suponiendo y cuestionando la existencia de un virus, pues debemos de preguntarnos más bien cómo responde cada persona ante esta situación. Y tampoco es de creerse que uno inmune, porque a veces que hay personas que dicen, es que yo me siento y me veo bien, entonces si a fulanita no le pasó nada cuando se infectó, es muy probable que yo también pues reaccione de la misma manera. Y eso es pues también muy peligroso. ¿Cómo vas a suponer que se encuentra tu organismo? Y además, no solamente depende de las defensas, por lo que estoy entendiendo, hay otros elementos y otros factores que inciden en la manera en que nuestro organismo va a reaccionar. ¿Verdad, doctora? Efectivamente, el sistema inmune es como nuestro ángel de la guarda. Está listo para protegernos, pero también hay personas que no pueden regular esa respuesta adecuadamente. Y tenemos ejemplos, ¿no? Las personas que tienen una enfermedad autoinmune, como la artritis reumatoide, por ejemplo, como el lupus, como el síndrome antifosfolípido. Hay muchísimas enfermedades autoinmunes. Los alérgicos, por ejemplo, son personas que montan una respuesta exagerada contra algo que a la gente común y corriente no le causa problema, ¿no? Entonces, todo eso nos da a entender y nos hace comprender que nuestro sistema inmune va a reaccionar bien distinto
bien diferente. Ahí hay cuestiones de tipo genético, o sea, una carga genética fuerte que hace que nuestro sistema inmune reaccione adecuadamente o sobre reaccione. Tiene mucho que ver, pero también hay otras cuestiones, la alimentación, el estado de buen funcionamiento de nuestras hormonas. El sistema inmune es muy, muy complejo, no es fácil de entender, ¿no? Entonces, tiene que ver, y nosotros lo sabemos, ¿no? Cuando estamos muy estresados, nos enfermamos más fácilmente que cuando estamos relajados y tranquilos. Cuando hay un cambio hormonal en nuestro cuerpo, nos podemos enfermar más fácilmente, ¿no? Entonces, todo eso influye en que el sistema inmune reaccione adecuadamente y su respuesta sea protectora y se autorregule a que sobrereaccione, actúe mal, ni elimine bien al virus y ya produjo una serie de reacciones, por eso se llama la cascada de citocinas, que son como reacciones en cadena, donde una lleva a otra, a otra, a otra, a otra, hasta que ya no hay forma de pararla. O sea, por eso es que es tan difícil que cuando una persona ya se complicó, se pueda parar ese proceso, ¿no? O sea, ya es muy, muy complicado. Es una bola de nieve que se vino creciendo, creciendo, creciendo hasta que se hizo una avalancha, ¿sí? Pero curiosamente, el sistema inmune que debía protegernos es exactamente el que nos está perjudicando, entre otras cosas, ¿no? Porque ya se conjunta la habilidad del virus para dañar órganos y sistemas y luego la sobrereacción del sistema inmune. Entonces, pero es impredecible quién de nosotros va a reaccionar adecuadamente y quién no, ¿no? O sea, completamente impredecible. Entonces, sí se sabe que hay factores de riesgo, ¿no? La obesidad, la hipertensión, pero que tienen mucho que ver con las etapas iniciales, o sea, el virus tiene más receptores a donde se pega, entonces pues, infecta más células, etcétera. Pero después, todo lo que viene después va a depender de la mala o buena suerte de uno. Así es como yo les digo a mis alumnos, el sistema inmune es nuestro ángel de la guarda, pero nos pudo haber tocado un ángel de la guarda bien abusado, que en todo está, a las vivas, que no se le va una, o un ángel de la guarda con déficit de atención. Y entonces decía, anda ahí papando moscas y pues se le van. Y Qué cuando quiere triste. reaccionar, pues sobre reacciona y mal, ¿no? Entonces, es eso. Abusados, pues también nosotros, y no andar creyéndonos, pues que podemos andar por la vida, pues dependiendo de un volado, porque pues evidentemente no hay que pasarnos de valientes. O sea, tampoco es que lleguemos al punto de decir, ay, o sea, no está en mis manos, porque sí, hay que seguir las medidas sanitarias y de eso va a depender, ¿no? Que podamos contener entre todos la propagación de este virus que insisto, no es que si te ves delgadito ya la libraste, no sabrá tú qué otros elementos tienes, qué enfermedades no tienes diagnosticadas y que a la mera hora te pueden salir a la luz porque pues, juntaste el COVID-19 pues con un padecimiento que quizá ni siquiera tenías en mente, ¿no? Ya, doctora, para ir cerrando, vayámonos al último componente de esta triada ecológica que es el medio. Medio ambiente. Porque creo que también es de donde todavía se desconoce mucho a la fecha. No sé si los fomites o los objetos contaminados del COVID-19 puedan causar la infección en una persona. Se hablaba que sí era probable porque en un hospital, no sé si recuerdan esta nota, Brodis, se identificó que a metros de distancia de un paciente positivo de COVID-19 hubo una persona que pues, se infectó, ¿no? No sé si a la fecha ya se puede hablar de que los objetos inanimados que están contaminados puedan transmitir este virus por un lado. También persiste la polémica de cómo identificar a un positivo, por ejemplo, en los centros de control sanitarios.
que si los termómetros eran eficientes en el control de la enfermedad, que si no son eficientes, los pulsioxímetros, es decir, aquellos aparatos que te permiten medir los niveles de oxígeno, que si era recomendable usarlos o no. Alguien planteaba esta posibilidad en medios, en redes sociales estaban planteando esta situación. Doctora, ¿qué se sabe sobre esta pandemia en cuanto al tercer componente de esta triada ecológica? Bueno, el tercer componente es, incluye al medio ambiente, y hay medio ambiente biológico que implica nuestra relación con los seres vivos, medio ambiente físico, que es nuestra relación con lo que acaban de decir los fomites, ¿no? O sea, todo lo inanimado, y el medio ambiente social, ¿no? Entonces los tres tienen un papel importantísimo. Entonces vamos a enfocarnos nada más en el físico, hablando de fomites, y en el social, que es el que tiene mucho que ver en esta pandemia, ¿no? Donde se nota más. Entonces, en el físico, efectivamente, sí se ha visto que los objetos que toca la persona que está enferma, pues sí pueden tener al virus infectivo durante un determinado tiempo. Entonces, es variable dependiendo de la naturaleza química del objeto, del fomite, es variable dependiendo de si aseamos el lugar o no lo aseamos, si ventilamos el lugar o no lo ventilamos. Entonces, pero en lugares cerrados y sobre todo donde hay varias personas, pues la posibilidad de que tengamos más fomites con partículas infectivas aumenta, ¿verdad? Aumenta que cuando salimos al aire libre, ¿no? Al aire libre es menos probable porque están corrientes de viento que pueden llevarse a esas partículas. Sin embargo, pues ahí el riesgo es distinto, ¿no? Al aire libre el riesgo es de que alguien pase y hable o grite o estornude o tosa y pues ahí nos contagie, ¿no? Entonces de ahí el uso del cubrebocas para protegernos. Y por otro lado, también recordar que si hay fomites que pueden transmitir al virus, pues hay que ser muy escrupulosos en cuanto al lavado de manos, el aseo de esas superficies, la desinfección frecuente, etcétera. Todo eso va a abonar, ¿no? Y es parte de ese medio ambiente físico. Y el otro, el más difícil de controlar, el medio ambiente social. Porque en el medio ambiente social tiene que ver mucho nuestro comportamiento social. Y ahí es donde todos somos una auténtica variedad. Hay de todo en esta viña del Señor. Desde los que nos cuidamos mucho y somos cuidadosos, precavidos, y no salimos a la calle si no llevamos cubrebocas, y nos lavamos las manos y llevamos gel antibacterial, hasta los que se sienten inmunes, así como yo soy casi macho alfa de la manada, entonces a mí no me va a pasar nada. Y ahí es donde nos hacemos más vulnerables a esta enfermedad, ¿verdad? A este virus. Y todo lo demás, ¿no? El ir a sitios concurridos, el no respetar la sana distancia, el no tener todas estas prácticas que en este momento en que no hay todavía una vacuna, en que no hay un antiviral 100% efectivo contra este virus, nos tienen que poner más en alerta, ¿no? Y en que estamos viendo cómo se han comportado los otros países que ya habían dominado su pandemia, que ya tenían casos ceros durante mucho tiempo, no tuvieron un solo positivo y que ahorita ya tienen repunte, ¿no? Y tenemos también los casos de países que no han hecho caso de nada y veamos cómo les está yendo, ¿no? Entonces, tenemos todo, y tenemos la posibilidad de decir, pues yo que quiero que pase en mi país, esto o esto, ¿no? Entonces, sí es el componente social, el medio ambiente social es el que tiene mucho que ver junto con los otros, pero en este momento el componente social
es el que tiene mucho peso en esta tríada ecológica, ¿no? Entonces, sí es importante hacer mucho hincapié en esto y que pues no queda más que cuidarnos, no queda más que seguir bien alertas en tanto pues no tengamos una cura definitiva. Doctora, pues creo yo que ya con su explicación, pues tenemos un panorama bastante claro de los desafíos que enfrenta la humanidad en todos los ámbitos. O sea, que la chamba no está asentada en un solo sector de la población, porque actualmente siento que vivimos en una sociedad que tiene un exceso de confianza en la comunidad científica, porque evidentemente la comunidad científica ha resuelto muchos problemas a la fecha. Sin embargo, este desafío es nuevo y veamos cómo ya la doctora nos explicó todo lo que implica salir de esta crisis mundial. O sea, no solo está en las manos de los investigadores, sino más bien en la sociedad en su conjunto, cómo desde nuestra trinchera tenemos que abonar. Las personas que hacemos comunicación, tratar de acercar esta información a otras personas para que comprendan la complejidad del asunto. Y es que a veces no es que las personas no quieran ser solidarias, simplemente no saben cómo serlo. Por ejemplo, yo veía que cuando las autoridades sanitarias recomendaron al sector restaurantero evitar conglomeraciones al interior de los locales, porque justamente se probó que en espacios cerrados es donde se aumenta la probabilidad de transmisión, con tal de evitar que las personas entraran, exhibían la comida justo a la entrada como si fuera la barrera de contención, y las personas pedían sus alimentos y se formaban justamente a un costado de esa comida que evidentemente es la que nos vamos a comer. Entonces, ese error de comprensión de las medidas de por qué se recomienda tal o X cosa, pues sucede que se tengan malas interpretaciones o confusiones y que pues las medidas por muy difundidas que estén, si no son comprendidas en su totalidad, pues van a ser ineficaces. El uso del cubreboca, o sea, el uso de cubreboca, la mayoría piensa que es para evitar que me transmitan, cuando es al revés, ¿no? Es evitar tú Transmitir. la transmisión, si en caso, o sea, porque es que tú contengas tus, ¿cómo se le llama a los aerosoles? Pues sí, aerosoles de este virus. Entonces yo creo que esto es una oportunidad muy importante, sí, ojalá que compartan esta charla con las personas que les rodean, porque evidentemente nos ayuda a comprender lo que hace falta y lo que nos toca hacer como ciudadanía para enfrentar pues uno de los desafíos más grandes que tenemos a todo nivel. O sea, insisto, desde las personas que hacemos comunicación, desde los gobiernos que pues ahí andan también medio entendiendo y malentendiendo las recomendaciones de los especialistas. Sucede que a nivel global muy pocos gobiernos han implementado lo que sus comités técnicos, sus consejos técnicos han recomendado, y la situación pues es desastrosa de que miles de personas pues estén falleciendo hoy en día a causa de este virus. Felipe, no sé qué quieras comentar al respecto. No, pues antes que nada, muchas gracias. Creo que yo me quedé callado porque me sentí como un alumno. Hoy me volví parte, ¿no? Así de la clase. Pero por otra parte, también quisiera agradecer el tiempo que se toma para respondernos, porque muchas de estas cuestiones las vemos a veces en la secundaria, en la primaria o en la prepa, y a veces por eso damos por hecho que ya conocemos ese tema, pero olvidamos que la educación básica, pues es eso, educación básica, ¿no? Y que es como, pues para que todos entendamos un poco y tengamos algo en común como sociedad, pero que evidentemente los mecanismos mediante los cuales un virus se puede volver, pues potencialmente letal, ¿no? O mortal al que no, pues son demasiados, ¿no? La gente da por hecho, pues muchas cosas, ¿no? Yo recién recordé todas mis clases, ¿no? De biología, otra vez me volví a buscar el ARN, el ADN, y yo, bueno, para cerrar, pues me gustaría quedar con una reflexión, bueno, y ya personal de todo esto que salió, que a veces también como humanos olvidamos que somos seres vivos y que este sistema inmune del que usted comenta, que es nuestro ángel de la guarda, pues
lo es realmente en el sentido de que ha evolucionado con nosotros durante estos 350 miles de años que ha estado el Homo sapiens como ser humano, ¿no? O sea, es más, ni siquiera es un sistema que sea nuestro, es un sistema que compartimos con la mayoría de los animales y en especial con los mamíferos. Entonces, es como decir, es como recordar ahora sí que las lecciones de selección natural y todo esto en el sentido de, a ver, si nosotros ya tenemos el intelecto para afrontar estas crisis y que como especie demos un paso extra, ¿no? A estos grandes avances científicos, ¿no? Como ha sido el humano, ¿no? Porque ya de repente también, pues, controlar virus y todo esto, ahorita es normal, pero esto hace 100 años era impensable, ¿no? O sea, esta capacidad que ya tenemos para modificar nuestro entorno y además ayudarnos como especie es única. Y lamentablemente se está viendo atrás por el retroceso mental que hay en las personas, y no lo digo en mala onda, ¿no? Sino porque también es una cuestión cultural, o sea, es más complicado también de repente señalar vicios en una sociedad cuando pues siempre han existido, ¿no? De cierto modo, y que somos una sociedad que también se está componiendo, ¿no? Me dio también bueno, retomo el punto que comentaba de los países de primer mundo, porque yo tengo amigos que están en estas regiones y nos dicen igual, ¿no? Que pues tampoco saben nada y de repente en México hay una creencia, ¿no? A creer que se está haciendo bien las cosas, se está haciendo mal y también olvidamos que esto pasa, ¿no? Esto es un producto de vivir en un mundo, o sea, eh, nosotros pues a veces como ya tenemos nuestro mundo de humanos, pues olvidamos que hay un mundo natural, ¿no? Donde los leones pelean con la cebra y todo eso. Y esas son las batallas biológicas que nos toca a nosotros combatir en este mundo biológico, porque independientemente que tenemos cabeza, también tenemos un cuerpo que funciona con células y que hay que cuidarlo, ¿no? Yo invitaría en este aspecto, pues, a la reflexión de las personas más allá ay, tengo la razón con el virus o no, pues de ser conscientes de que somos seres que tarde o temprano, pues nos vamos a ir a otro lugar, ¿no? Ahí cada quien tiene una creencia y que, bueno, obviamente esperamos que sea hasta los 120 años, ¿no? Ojalá. Sí, Estamos muy jóvenes todavía. No, todavía no hay prisa. Por No hay ustedes prisa, no, menos. estoy Ustedes muy a gusto, la menos. verdad. no, yo también, y yo me quedaría más, pero justo va a pasar eso si como sociedad, pues pasamos este escalón, ¿no? Este escalón de comprometernos nosotros con nuestra sociedad y entender que sí, que formamos parte de un mundo que no entendemos al 100%, pero que vamos entendiendo. Y que así como la esperanza de vida pasó de los 35 años, ¿no? Que eran Ajá. los inicios de la humanidad, a los 80 ya, ¿no? Bueno, en el caso de México que está en los 70, 80, dependiendo del género. O sea, poco a poco estos avances, pues se ven, ¿no? Quizás como son de generación en generación no lo vemos inmediatamente, pero pues ojalá al revés, ¿no? Que toda esta crisis nos sirva para reflexionar, replantearnos estos nuevos, eh, pues retos que tenemos como humanidad, porque evidentemente estos son unos y vienen otros. Seguramente vendrán más. Felipe, Brody, si ustedes también se sintieron cómodos con la conversación de hoy, es porque déjenme comentarles que la doctora Lilia, pues tiene bastantes años ya como divulgadora también de la ciencia, ya tiene varios libros. Cuando yo leí una nota sobre ella, se contabilizaban 115 columnas, no sé si ya lleve más. Imagínense, o sea, sí tiene ya un historial bastante interesante. Busquen sus materiales bibliográficos, no sé dónde los vendan, doctora, recomiéndenos alguna librería para ir por sus libros. Por redes sociales. O redes sociales también. Yo ya leí uno, y perdón, doctora, si es muy escatológico este caso, pero este comentario me lo hizo una editora de información de Oaxaca, que ve que allá, pues, tienen otro lenguaje o uso del lenguaje. Me decía, es que leí uno de esos libros que te los echas en una cagada. Así con esas palabras me lo dijo. Y es que son de esos libros tan interesantes que en una sentada, pues, te los echas. Sus materiales están súper bonitos, o sea, porque están bien ilustrados, te cuenta las cosas de una manera muy interesante, coloquial, sobre toda la vida de los microorganismos y nuestra relación con ellos. Doctora, recomiéndenos algún lugar para, pues, ir por sus materiales, dónde publica, qué está haciendo en redes sociales para darle seguimiento a toda la información que desde luego nos parece muy interesante y relevantes. Bueno, los libros han sido publicados por la UAP, por la editorial de la UAP, la Dirección General de Publicaciones, y se distribuyen en las librerías de la UAP
en el Complejo Cultural Universitario hay otra librería está en la Avenida Reforma, me parece que entre las 7 y las 5 norte-sur. Ahí los pueden encontrar. Curiosamente están en la sección de niños, o sea, no la busquen en otra sección porque hasta a mí me cuesta trabajo encontrarlos y como son muy llamativos desde el punto de vista ilustrativo, pues los ponen siempre ahí y ahí los van a encontrar en la sección de niños, aunque los temas pues, son para niños y son para adultos, para todos, ¿no? Y actualmente, bueno, como en la Opinión Universitaria, que es el periódico donde escribo, pues ahorita no están trabajando, hasta donde yo sé, pues ahorita estamos como en pausa, pero tengo participaciones frecuentes en Radio WAP, ahí en época no pandémica, en La Conjura de los Necios, ahí me pueden escuchar los jueves. Ahorita en época de pandemia, de eso se trata con Ricardo Cartas los lunes, tengo una participación con él, y tengo un canal de YouTube que se llama Lilia Cedillo, donde a veces por falta de tiempo no lo alimento, pero si ustedes me dan permiso, a lo mejor esta plática la puedo compartir también ahí. Me buscan así como Lilia Cedillo y ahí hay algunos temas como el uso de cubrebocas, las medicinas milagro, temas así que ahorita por la pandemia, pues yo creo que es importante divulgar. No, sí, o sea, y evidentemente la realidad nos exige, pues también como ciudadanos, acercarnos a estas fuentes de información, pues con una fuente bastante confiable, porque recuerden, la doctora Lilia Cedillo se ha encargado de la detección de este virus en esta institución universitaria y pues apenas recientemente se dio a conocer que están certificados o respaldados por centros del extranjero, particularmente de Estados Unidos, ¿no, doctora? Sus pruebas, sus métodos. Bueno, no precisamente que estemos certificados, sino más bien seguimos todas las normas que pide el centro el CDC, Centers for Disease Control de Estados Unidos, y bueno, seguimos todos los lineamientos que ellos marcan a nivel mundial, ¿no? Seguimos las técnicas que ellos sugieren, porque generalmente pues son las más confiables, ¿no? Ahorita estamos montando una técnica que precisamente en el CDC salió como recomendada para la época de influenza, que en una sola prueba se detecte el virus de la influenza A, influenza B y SARS-CoV-2. Pues muchísimas gracias, doctora. Yo para cerrar, quisiera comentar lo que hace 101 años la revista Science publicó en un artículo sobre las lecciones de la pandemia de la gripe, que más o menos coincide con las ideas de Felipe y con las ideas de la doctora sobre los factores que detienen y hacen tan difícil el control de una pandemia. Por un lado, la gente no era consciente de los riesgos que corrían, y es lo que comentamos. Somos tan optimistas que suponemos que este virus pues nos hace lo que nos hace lo que el viento Juárez, no quería decirla, pero bueno, dije, yo estoy ahí, pues ni modo. Ese sesgo optimista hace pues que sea difícil el control de este padecimiento. Por otro lado, el distanciamiento físico pues va en contra de la naturaleza humana, que somos seres gregarios, nos deprimimos si no tenemos contacto con otras personas. Y pues eso es que las personas a veces actúan como un peligro, o sea, de forma inconsciente hacia sí mismos y hacia lo demás. O sea, ser conscientes es tan importante en todos los ámbitos de nuestra vida que hoy en día nos exige muchísimo más, porque estamos pensando no solamente en el bien individual, sino en la salud colectiva de las personas. El gobernador de Nueva York resume todo esto con una cita que voy a leer en este momento y dice: sí, es tu vida, haz lo que quieras, pero ahora en este momento de pandemia eres responsable de mi vida. Entonces,
hay que irnos conscientes de esta idea que si queremos salir y pronto de esta situación hay que poner de nuestro lado para pues avanzar y ser conscientes también de que nos hace falta mucho, mucho por conquistar y que pues evidentemente somos parte de algo que se llama planeta Tierra y que no somos el ser todopoderoso que todo lo puede, ¿eh? Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias, doctora. Gracias, Brodis. Gracias, Felipe. Nos vemos la Muchas próxima gracias. vez. Hasta luego. Gracias a ustedes. Bye. 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 Ya, doctora, ya estuvo. Pues yo creo que